hablando acerca de olvidados en el campo. ¿Se acuerda cuando la gente se olvida de usted? Cuando la gente le promete algo, cuando usted está por allá solito y lo abandonaron y nadie se acuerda y parece que no hay oportunidades. Pero David se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer. Allí en medio del polvo, en medio del campo, él se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, que era cuidar las ovejas, llevarle comida a sus hermanos y además pelear contra osos, fieras y leones. Ese fue la semana 1. La semana 2 vino Pastor Jacobo Ramos la semana pasada, tremenda prédica que se jaló. El Valle del Campeón. Y lo que más me impactó, bueno, Jacobo es tremendo predicador, tenemos una muy buena amistad con él, pero ese momento en que Dios nos prepara para nuestro futuro, pero tenemos sí o sí que vencer al gigante. O sea, David, para poder ser lanzado al futuro, tuvo que vencer al gigante. Y vencer al gigante, David no lo hizo en sus fuerzas. Me llamó la atención también cuando David va en el nombre del Dios viviente y va a enfrentarse a Goliat, pero es en el camino donde encuentra las piedras. O sea que cuando tú obedeces a Dios en fe y vas en el nombre de Dios, en el camino, muy seguramente, Dios te va a proveer las herramientas, lo que necesitas para vencer al gigante. Y todos tenemos gigantes en la vida, todos tenemos gigantes que vencer. Pero tu destino está anticipado por tus victorias con los gigantes. Y las victorias con los gigantes se pelean en lo privado. La Biblia dice que lo que uno hace en lo privado, Dios lo recompensa en público. Entonces muchas veces queremos un puesto, queremos un reconocimiento, queremos un logro, pero no estamos dispuestos a pagar el precio allá cuando estamos olvidados o a vencer los gigantes que tenemos que vencer para que Dios nos potencialice a lo que Él quiere hacer. Y el día de hoy, el tema de hoy, yo le pedí al Espíritu Santo que me dé la capacidad de exponérselos de una manera idónea, pero no solo eso, sino que algunos de ustedes hoy van a ser libres de algo que hay en su corazón por causa de este tema. ¿Todo bien? Solo ella dijo amén. Dígale gracias. ¿Quién dijo amén? Muy bien, una nomás. Solo ella quiere ser libre. Hoy usted va a ser libre de algo que es muy común a los hijos de Dios. ¿Están listos? El tema de hoy se titula Carácter en la cueva. ¿Cuántos han estado en una cueva? ¿En serio? ¿Metido en una cueva encerrado? Vamos a ver. Cuando vamos a leer de la palabra de Dios, la primera carta de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 9. Y si quiere, y está bien con usted, póngase por favor de pie y leamos juntos la palabra de Dios. Dice así. Primera Samuel 18, del 6 al 9. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras, panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Nunca regresa vacía, y te pido que así sea hoy, Señor. Que en la medida que lanzamos esta semilla, que es tu palabra, caiga en corazones fértiles, Señor, para que dé fruto a su tiempo, Señor, y nuestros corazones puedan ser transformados conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, gracias, puede sentarse. Ok, este es el suceso justamente después de que David mata a Goliat. Entran por el pueblo. Interesante que las mujeres en el tiempo de Jesús y también aquí en el tiempo del rey David eran las primeras que salían a todo. Fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado y fueron a anunciarlo. Eran las primeras que salían. Las mujeres en aquella época, había un team de lloronas o de llorones. Dice llorones, pero cuando usted ve, por ejemplo, algunos funerales que la Biblia describe, dice que venían llorando y eran señoras a las cuales las contrataban para que lloraran. Pero aquí también, en medio de este momento de victoria, ¿quiénes salen primero? Las mujeres. Así lo leí, dice, ¿oyó?
y salían mujeres a recibir al rey Saúl. Ok, el tema no es mujeres, pero tenga eso en mente, que las mujeres están en momentos claves de la vida de Jesús, de la vida del rey David y de la vida de algunos muertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de este capítulo 18, vemos al rey Saúl ponerse celoso. ¿Por qué? Porque estaban alabando y levantando más el nombre de David que el nombre de él. Saúl se pone celoso y dice ahí que se disgustó por lo que las mujeres decían. Y en el verso 8 dice, se enfureció y protestó. O sea que había algo en el corazón de David que se levanta en el momento que ve que un pequeñito pastor de ovejas que acababa de matar al gigante filisteo, parece que su nombre se está levantando por él. Parece que hay envidia, seguridad, temor a perder la corona. Algo pasaba en el corazón de David. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros tenemos temor cuando una persona viene y tiene un talento mejor que el de nosotros, o esa persona empieza a sobresalir. Cuando alguien esté a su lado en su empresa, en su empleo, en el ministerio, en su trabajo, y esa persona empiece a sobresalir, evalúe qué surge en su corazón. ¿Ok? Yo aprendí, se lo dije el otro día al grupo de los muchachos, tenemos un grupo que se llama 911 aquí en la iglesia. Y no es de emergencia, no es de seguridad ni nada, sino los martes nos reunimos y revisamos todo lo que pasó el fin de semana y proyectamos lo que viene el fin de semana siguiente, ¿ok? Porque nos gusta ser ordenados, es por eso. Dejamos el desorden de los hispanos allá, por allá, ¿ok? Pero yo les dije a ellos que mi tarea como pastor, y esto lo aprendí con el tiempo, es yo quiero que ellos prosperen en lo que Dios les ha dado a cada uno. Y si uno de ellos se para a predicar aquí y predica mejor que yo, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios le dio a él. Entonces yo tengo que apartar de mi corazón la envidia, la competencia y la comparación, porque eso no agrada a Dios. Y mi tarea como líder es, si yo tengo un hombre que es muy bueno en la alabanza y canta mejor que yo no voy a cantar porque soy el pastor. Voy a promover a este que es bueno para que Dios lo levante y lo use en su posición, en su liderazgo, en su llamado, en su talento, en su don. Pero parece que el rey Saúl se molestó. ¿Por qué? Por inseguridad, por desconfianza, por temor. De aquí en adelante, Saúl comienza una carrera desenfrenada para perseguir a David. De hecho, durante los 6 siguientes capítulos, David está escondido con una parranda de vagos en la cueva. Dice que los que David se le unieron cuando él iba huyendo para la cueva eran todos los que tenían deudas, los que estaban siendo perseguidos. O sea, los vaguitos del barrio se le unieron a David y ese era ahorita el ejército de David. Ahora David está en la cueva con los afligidos, con los adoloridos, con los endeudados, con los amargados, con los perseguidos, en una cueva oscura, fría, sucia, polvorienta, sin aire acondicionado, sin luz, sin internet, nada. Imagínense a David ahí huyendo, entendiendo que David tenía una promesa de Dios, porque David fue ungido para ser rey. ¿Se acuerda? Cuando lo ungieron, cuando estaba ya apastando las ovejas y lo volvieron a llamar de último, David tenía una promesa. Pero aquí ya han pasado los años, ahora van 6 capítulos más, no sé cronológicamente cuánto tiempo es, pero David está escondido en la cueva maloliente, oscura, fea, sucia, fría, caliente. ¿Se imagina eso? Con bandidos. Ese era el ejército de David. Y yo pudiera sacar una lección de esto. En los momentos difíciles, cuando estamos en una cueva, y cueva puede ser una figura de aflicción en tu vida, de soledad, de tristeza, de angustia, de depresión, de necesidad. Cuando estás en esos momentos, a veces Dios te pone a gente peor que tú al lado. Uno está esperando que venga un Superman a rescatarlo y de pronto Dios te pone uno más fregado. Yo digo a veces, y esto es verdad, cuando alguien está así como depresivo, como ansioso, le ponemos otro más depresivo y más ansioso al lado, para que se anime, para que diga, ay, este está peor que yo. Entonces hay momentos en la vida que estamos en una cueva, en ese lugar de oscuridad, y no siempre Dios te va a poner al más sabio, al más poderoso, al más rico.
De pronto te pone gente que en tu debilidad no es la compañía que generalmente tú esperas. Te pone una compañía inesperada. Ahora mira lo que sucede 6 capítulos más adelante, cuando David comienza a oír, cuando Saúl se pone celoso. En el capítulo 24 de esa misma carta, primera de Samuel, dice así, versos 1 al 3. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, Saúl andaba por ahí en una guerra, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fueron en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Ese es el team, los boina verdes se lo llevó. Saúl se armó los meros. El lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Sabe qué necesidad estamos hablando, no? Sí, porque hay gente que dice, ay, ¿qué necesidad tendría él? Esa. El lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Punto. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esa misma cueva. O sea, yo me imagino David metido en la cueva ya con sus malandros, pero no eran bandidos, era que eran los rechazados de la sociedad. Pero era el ejército de David, creo que eran como 600. Y ahora Saúl viene con 3,000. ¿Está en la película? Y David está ya escondido en el final de la cueva con sus secuaces ahí. Y de pronto entra el rey Saúl y... ¿Usted qué haría? ¿Qué haría usted? Uf, Saúl está malito, ¿no? Ponga en la película. Entonces, se quedaron, eso sí les gustó, ¿no? Hay algunos de ustedes que hoy por la tarde solo se acuerdan de eso, de la prédica. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Estaba pensando que a pesar que David fue marcado por Dios, ungido por Dios, apartado para ser rey, a pesar de la unción, del llamado y del propósito de David, no estaba exento de estar en una cueva oscura. Hay personas que creen que porque Dios la llamó, ya se libraron de todas las pruebas, de todas las oscuridades, de todos los días difíciles que vas a sufrir. La unción no te exime de pasar por cuevas oscuras, de pasar por momentos difíciles. Hay personas que creen que en el momento que el Espíritu Santo los llena, los toca, salvo siempre salvo, la vida cambió. No, hay personas que creen que con solo venir a la iglesia su vida cambió y ya no van a pasar dificultad. Siga creyendo y verá que lo meten en una cueva y de pronto viene alguien y le hace lo que le hicieron a David. Uno en una cueva oscura y que venga alguien a empujarte, a oler feo, a aplastarte. Sigo. Y usted dirá, ¿y qué tipo de cueva? ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, hay algunos de ustedes que hoy están heridos porque alguien les causó daño emocional. Estoy ocupado. Hay algunos de ustedes que hoy están heridos porque alguien te traicionó, te cuernió, te fue infiel, te robó, te mintió. Eso es una cueva. Eso es un dolor profundo. Hay algunos de ustedes que fueron difamados por alguien. Alguien levantó un chisme, una mentira acerca de ustedes y los difamaron. Y ustedes tuvieron que apartarse de un lugar, retirarse a un lugar por causa de que su nombre fue atropellado. Mintieron sobre usted. Alguien te maltrató, alguien te abandonó, alguien te difamó. ¿Sabe que cuando alguien habla mal de usted, eso es persecución? Eso es persecución. Pero lo interesante de esto es que ¿cuántos capítulos llevaba David huyendo del rey Saúl? Pongan cuidado, 6 dije. Muy bien. Y ahora el que lo va a matar, su archienemigo, el que lo está buscando para matarle, Dios se lo pone en bandeja.
bandeja de plata, en bandeja de oro. Se lo pusieron a David en bandejita. O sea, David tuvo allí en ese momento la oportunidad precisa de tomar venganza. De hecho, David iba a ser rey. Él sabía que iba a ser rey. O sea que igual, si lo mataba ahí o esperaba después, David iba a ser rey. Tenía la oportunidad precisa de vengarse. Y hay momentos en la vida de los hijos de Dios que Dios te da la oportunidad de vengarte. Hello, les voy a decir algo que es serio y es profundo y es verdad. Cada vez que alguien te ofende a ti, lo primero que normalmente surge del corazón pecaminoso del ser humano es frustración, dolor, ira y además deseo de venganza. Hablemos claro, aquí no nos expliquemos de santitos. Santo solo uno, mi Señor Jesús. Ok, imagínate que aquella persona que te ofendió, que te abandonó, que te agredió, que te traicionó, ahora Dios te da la oportunidad de vengarte. Por fin la va a pagar. Y hay gente que se saborea. Uy, los justicieros. Aquellos, ¿sabe quiénes son los justicieros? Los justicieros son, por ejemplo, así. Está Pedro y Pedrita, o María y Juanito, póngale nombre, hombre o mujer. Ay, tú sabes que el jefe no me dio overtime. Uy, tu jefe es un desgraciado, debería explotarle una llanta en el parqueo. Así son, los justicieros se buscan peleas de otros para desbocar su anhelo de venganza, de justicia. Y viven amargados los justicieros. Ven las noticias y ahí mismo, uy. Esos son los justicieros. Yo estoy exagerando, porque a veces soy exagerado. Pero usted piense si usted no es exagerado cuando ve una noticia y dice por dentro, uy, ojalá ese desgraciado la pague. Y ni lo conoces. Solo es una noticia. Te montas en el deseo de venganza que hay dentro de tu corazón por heridas que tienes del pasado. Te lo quieres desahogar pegándote a películas de otros. ¿Qué harías si Dios te da la oportunidad perfecta de vengarte, pero luego te pone a prueba a ver si tienes tanto carácter y dices, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que Dios, que es justo, haga justicia. Amén. Amén. Sí. Algunas veces nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión y eso enseña carácter. Por eso la enseñanza se llama carácter en la cueva. Algunas veces cuando Dios te da la oportunidad de tomar venganza, o ni siquiera tomar venganza, pero disfrutar que al que te hizo daño le vaya mal. Uy, eso sí que es horrible. O desearle el mal al que te hizo mal por mal. Pero a veces Dios nos da la oportunidad de que actuemos en carácter. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Perdón. Trata tú con esa persona. Yo te lo suelto, yo te lo entrego y remueve de mi corazón todo deseo de venganza, de retaliación. Quita de mi corazón ese deseo de que le vaya mal a este desgraciado, desgraciada, como lo quiera llamar. Bendecido. Y tengo 3 preguntas que componen mi tema de hoy. La primera de esta es, ¿tomaré atajos o confiaré en el tiempo de Dios? Otra vez, piensa en esta película. David está en la cueva. Saúl viene con 3,000, ¿no? Y David está con 600. Y justo cuando yo me imagino el rey Saúl ahí, no sé si estaba orando, qué estaba haciendo, pero estaba. Y David lo ve. Y los amiguitos de David le empiezan a decir, aprovecha, ahí está, tumbémonoslo, mátalo. Y es como si estos tipos toman esta coincidencia de que Dios le puso al enemigo, le puso a Saúl ahí enfrente para que David se lo librara de una vez por todas, se lo quitara de encima. Y ellos envuelven sus comentarios debajo de un mensaje espiritual para David.
le dicen, Dios te ha entregado a tu enemigo hoy. Mira lo que dice, ahí en el capítulo 24, el siguiente verso, el 4, dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Eso le dicen los amigos de David a él. La versión de las Américas dice así, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor, dos puntos, he aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. O sea, hermanos, esa frase no aparece en la Biblia. Esa promesa que ellos dicen que Dios le dijo a David que se lo entregaría, no existe en la Biblia. Solo está esa frase en ese momento que ellos la usan. Es como cuando te pusieron los cuernos, te fueron infiel y llegas a tu trabajo y tu ganguita de amigos te empiezan a decir, hazle lo mismo, ponle los cachos para que le duela igual. O el hombre fue infiel, llega al trabajo y sale una secretaria. Ay, pobrecito tú, te pusieron los cachos. Y él dice, ay, qué coincidencia, Señor, me mandaste la venganza. Y hay gente que es peor. Espiritualizan el momento para llevar a la carne de David a que tomara venganza y se fuera por encima de la voluntad de Dios. Yo le llamo a eso la teología oportunista. Gente que aprovecha usando lenguaje espiritual para justificar, en este caso, un asesinato. No, mira, hermano, sí, Dios dice que la venganza, Él es justo y Él es juez justo y Él tomará venganza. Pero hermano, tienes que defender tus derechos. ¿Sabe de quién estoy hablando? De la gente que espiritualmente te trata de decir que le des rienda suelta a tu carne. En venganza, en mentira, en retaliación. Y que pasen por encima del carácter que Dios quiere que tengas en los momentos difíciles, cuando parece que Dios te la pone en bandeja de plata, como se la puso a David. Y hay gente que es peor, ¿no? Hay gente que cuando todo coincide, dice, oh, esto es de Dios. Los cristianos suelen decir eso. Cuando parece que todo coincide, que todo... Hermanos, David iba a ser asesinado por Saúl. 3,000 vienen a matarlo, boinas verdes. Está en la cueva, lleva tiempo huyendo. Y ahora se lo pone ahí y los amigotes le dicen en español de hoy, David, esto es de Dios, mira, brother, métele mano. Y así somos los cristianos. Espiritualizamos cosas y le decimos a los demás, eso es de Dios. Mire, no toda puerta que se abre, la abre Dios. Y puertas que se abren que no son de Dios, usted y yo tenemos que tener la capacidad de cerrarlas. Pero no todo lo que brilla es oro. Me acuerdo un día, este es testimonio en mi vida con mi esposa. Yo estaba en Miami, en la calle 40 y la 107 avenida del Southwest. Ahí queda una ferretería que se llamaba Everglades Lumber. La tengo aquí la figura con un cocodrilo así. Y ahí yo vendía churros en la calle. Yo soy ingeniero industrial, tenía 300 empleados a mi cargo en Colombia. 2 carros, moto, apartamento, plata, todo. Profesional, exitoso, trabajé en 2 multinacionales. Y de la nada me veo en una cueva, me veo en una esquina a 100 grados, con 90% de humedad, vendiendo churros entre los semáforos. Churros, churros, churros. Y si yo no vendía churros, mi esposa y mi hija no comían. Y le tengo una noticia, en verano en Miami nadie come churros. Bendito Dios que Roberto, el dueño de los churreros, de todo lo que vendíamos, así yo no vendiera, me daba la mitad. Pero un día tengo $1 en el banco, mi esposa me llama y me dice, amor, ¿qué le doy de comer a mi hija? Era Andrea. Yo tenía $1 en el banco, estaba en una cueva oscura, solo.
abandonados, ahí, echando para adelante, recién llegados a Estados Unidos. Momento difícil, ¿o no, amor? Muy difícil. Pero es que ustedes lo ven a uno aquí, ay, tan lindo el pastor. La gente quiere la gloria, pero no sabe la historia. Y me entró una llamada de un ex vecino de Colombia. Yo vivía en Colombia en un barrio acomodado y mi vecino era un narco. Declarado, en Colombia eso era normal en los años 90. Era un narco, el nombre era, no se lo digo, ok. Ay, todos chismosos, ¿sí ve? Eso y les gusta el chisme. Mire esto, ¿qué pasaje de la Biblia estamos leyendo? ¿No se acuerdan? Pues el chisme sí se acuerdan, ¿no? Pongan cuidado. Y este amigo, vecino, no amigo, de repente un día nos encontramos a su esposa en Miami y me dio el número de él y yo lo llamé y lo saludé. Yo en Miami y él estaba en Nueva York. Él había sido deportado a Colombia y en esa deportación fue que se hizo vecino de nosotros en Cali. Y una vez que nosotros estuvimos en Estados Unidos nos encontramos un día de casualidad en Miami, en el aeropuerto fue con la esposa o en un centro comercial y cambiamos números. Y de repente, ese día, él ya me había llamado 2 veces a invitarme a que fuera socio suyo en sus business. Él había vuelto a Estados Unidos y estaba ahora en Nueva York en sus andanzas. Y ese día me entró una llamada al celular. Yo había empezado mi negocio de jardinería, cortar hierba. Para mis amigos en Colombia, era ingeniero agrónomo, pero acá estaba cortando hierba. Y estoy de corte de hierba bajo el sol, eso. Y los días que no cortaba hierba, venda churros en el semáforo. Y ese día tenía $1 y mi mujer me llama y me dice, ¿qué vamos a almorzar? Y yo con $1 en el banco. Y me entra la llamada de él desde Nueva York. Y me dice así, Pachito, porque soy Pacho Francisco. ¿Qué hubo, mijo? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. Hey, listo, te tengo los pasajes, te mando los pasajes. Te vienes de Miami para Nueva York, acá vives en mi apartamento, te vas a ganar mínimo $500 diarios. Yo no ando con droga, lo único que tengo que hacer es contar plata cuando ando cobrando mis negocios. $500 diarios, te mando los pasajes. Ya no seas bobo, deja de vender churros y andar cortando hierba, vente para acá. Saúl en la cueva. Y en ese momento yo hubiera podido decir, por fin, Señor, esto es de Dios con esta escasez y me manda $500 al día. Yo vendía $20 al día en churros. Y ahora iba a ser cajero móvil. Yo iba a andar en un carro contando billetes. ¿Sí ve? Uno puede confundir. Señor, ay, por fin me mandaste una luz en la oscuridad, en esta cueva oscura, en esta escasez financiera. Yo le hubiera podido dar 10 razones a mi esposa para tomar y aceptar la oferta de mi amigo. 4 meses después, todavía está preso hoy, 40 años de cárcel. ¿Dónde estaría yo? Aquí estaría predicando otro, no yo. No tendría mis otros hijos, porque solo teníamos la mayor. Pero uno tiene que aprender, hermanos, que en momentos de cueva, en momentos oscuros, Dios permite que vengan oportunidades y tal vez no es la solución a la salida de la cueva. Tienes que discernir. Tienes que discernir. El otro día estaba hablando con un hombre, tenía problemas en el trabajo, necesitaba más ingreso y le ofrecieron otro trabajo mejor. Pero tenía que hacer algunas cositas ahí como que no muy claras. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo me preguntas qué hace? ¿Qué hay en tu corazón? Que ya tienes la pregunta. Si sabes lo que es correcto, no me preguntarías. ¿Sí ve cómo es el corazón del ser humano? O sea, por ganarse un poquito más, creyendo que es la coincidencia. Ay, no, esto es de Dios. ¿Y qué tal uno como pastor decirle, no, hermano, eso es de Dios, es más dinero, hágale? No, papá. ¿Sabe la responsabilidad que uno tiene? ¿Cómo saber si en momentos de cueva, momentos oscuros, que se te aparece una cristoincidencia o coincidencia? ¿Cómo saber si es de Dios o no? Buena pregunta, ¿no? ¿Sí o no? No, como el tipo que el otro día tenía tanto problema con la mujer, uno de esos que a veces me toca darles cita, no de aquí, es por allá de otro lado.
No, pastor, es que tengo muchos problemas con mi esposa y peleamos y discutimos y la sexualidad pocón pocón y usted sabe que uno no, todo eso, bla. Todos vienen con el mismo cuento. Y entonces, pastor, pero tengo una compañera de trabajo, yo creo que Dios me la mandó. ¿En serio? O sea, tú me estás diciendo que vas a romper un mandato de Dios, entendiendo que es una bendición. Hermano, cada bendición que Dios da a tu vida, no agrega tristeza, no añade tristeza, no añade preocupación, no añade aflicción. Uno tiene que discernir. No todo lo que brilla es oro. Esto ya lo dije porque me adelanté. El carácter, familia, se mide en los momentos que tienes el poder para hacer algo, pero decides no hacerlo. Voy a repetirlo. El carácter se mide en lo que decidimos no hacer cuando tenemos el poder de hacerlo. Pablo dijo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. O sea, hay momentos en que tú decides si marcas el reloj de tu empresa antes o después. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero eso no muestra carácter. Tú decides si cuando llegas a una cita tarde dices mentira o aceptas tu responsabilidad. Tienes el poder de decirlo, pero decides no hacerlo y honrar al Señor. Eso es carácter. Y eso fue precisamente lo que hizo David. Porque David, teniendo la capacidad de cortarle la cabeza ahí al rey Saúl, tenía el poder para hacerlo y él decide no hacerlo. ¿Cuántas veces tú tienes el poder de no vengarte y decides vengarte? Eso es carácter. David tenía la oportunidad para desquitarse, matar a sus perseguidores, a su enemigo, pero él decide no hacerlo. Eso es carácter. Eso es creerle a Dios. Esos son los momentos claves que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijo, para que ahí seamos probados y veamos en quién confiamos. En tu justicia propia, ¿esto es de Dios o en el verdadero Dios, el que te prometió, en el que crees, en el que aguantas, en el que esperas el tiempo perfecto? Muchas veces las voces más cercanas en una crisis espiritual se te aparecen para animar tu carne, tus deseos de venganza. Oh, el chisme. Uy, hermano, yo tengo una cosa con el chisme. Porque es que algunos de ustedes dirán, no, pero yo no he matado a nadie. Eso lo digo más adelante con el chisme. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que es normal que celebremos las venganzas. Hay una sociedad corrupta y aún cristianos corruptos. Ponme la foto. Este señor se llama, ¿lo conocen? Yo no lo conozco, he visto la foto, pero no lo conozco a él. Se llama Luigi Lamgioni. Para los que no saben qué es, este muchacho de 28 años de edad asesinó en diciembre del 2024, hace 2 años casi, al presidente, al CEO de United Healthcare. ¿Saben la razón por la que lo asesinó? Porque él llevaba como 7 años sufriendo de un dolor de espalda y sus proveedores de seguros se le hicieron tan imposible, que no pudo solucionar su problema. Entonces él se llenó de odio y el asesinato quedó grabado en cámara en una calle de Manhattan, en la salida de un hotel. Fue y lo mató al presidente de la compañía donde él tenía el seguro. El problema no es ese. ¿Sabe cuál es el problema de eso? De esta noticia. Que el 39% de las personas entre 18 y 29 años vieron como favorable lo que él hizo. Oh, qué corazón corrupto puede anidar un deseo de alinearse con la venganza que este hombre tomó contra un ser humano. El 39% están de acuerdo en que él se vengara de esa manera. Fíjese lo que hay en el corazón del ser humano. Ya quítala, que ese man no lo quiero ver. Y ustedes dirían, no, pero yo no he matado a nadie. ¿No? ¿Están listos? Para los que les gusta hablar mal de otros.
Claro, es que nos gusta hablar mal de otros porque además justificamos. Es que me hizo, es que me trató mal, es que me mintió, es que me violó, es que me abandonó, es que me robó, es que me traicionó, es que póngale todas las justificaciones. Es su enemigo. A David lo iban a matar. ¿Quién era el enemigo? Saúl. Lo tenía ahí papayita para... Y distraído, porque me imagino que Saúl estaba bien distraído. Dice la Biblia, escuchen esto, porque ustedes dicen, no, yo no soy asesino, ¿no? ¿Están listos? Aquel que llama fatuo a su hermano es digno de juicio de asesinato. Eso dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué significa fatuo? Yo investigué y fatuo es un insulto moral profundo que equivale a desear la destrucción o llamarlo impío perdido. Expone a la persona directamente al fuego del infierno. Es decir, con tu boca le estás diciendo, muérete, desgraciado, cuando le dice a alguien fatuo. Y dice la Biblia que es más, yo diría, me voy a anteceder un paso, porque hay gente que lo piensa y no lo dice, es el mismo pecado. Ya lo pensaste, ya está en tu corazón. Pero cuando lo dices, matas moral, socialmente el nombre de esa persona, de su familia, de su entorno, de su ambiente, de su vida. Lo matas y eres digno de juicio de asesinato. La ira descontrolada y el desprecio verbal comparten la misma raíz espiritual que el homicidio físico. Por esto, reciben una condena divina sumamente severa. Hermanos, cuando a usted le ofendan, lo animo. Yo no estoy diciendo que invalide la molestia, la ira, el enojo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando salga ahí mismo, porque seguido de eso sale el deseo de venganza, diga, Señor, aparta esto de mí. Tú eres Dios justo, tu palabra dice que nosotros dejemos que el que es justo haga justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Y empiece a remover esos deseos de venganza, de retaliación de su corazón. Porque si usted no lo hace, al primero que se encuentre cuando salga por la puerta, usted le va a comentar todo lo que esa otra persona le hizo, le dijo, y usted le va a agregar calificativos y su herida va a maquillar todo, y en ese momento usted es no, le está diciendo fatuo a tu ofensor. Esto es serio. Esto es serio. Y hermano, y el que es justiciero siempre va a encontrar una razón para justificar su anhelo y su deseo de justicia, de venganza. Siempre la va a encontrar. No, pero es que soy yo, imagínate. ¿Cómo me hacen eso a mí? Imposible. No me pagó. Me dejó metido. No me llamó. No me saludó. Ay, los que el pastor no los saluda. Hay unos hermanitos, no aquí en otra iglesia. Yo soy bien despistado. A veces les cambio el nombre a todos ustedes. De vaina me sé el de mi mujer. Y a veces yo paso y por eso yo me voy a la tarea luego de tratar de saludar a la mayor cantidad de gente posible. Pero a veces voy por el corredor y yo ando en unas películas, si usted supiera. Y yo ando tan que la predica y pensando y esto. Y pasa alguien y yo no lo saludo. Y esa persona mismo le dice a otro, ay, ¿sí viste que el pastor no me saludó? Ah, ¿viste? Ya, ahí está. Ahí empieza el chisme. Ahí empieza el chisme. ¿Y por qué yo soy tan bravo con esto? Porque el chisme desbarata familias, comunidades, iglesias, empresas. El chisme no es una mentira. El chisme es una información que no estás autorizado para compartir. Por eso somos serios acá. En los equipos de trabajo de aquí, pregúntele a ellos cómo soy yo con esto. Ay, que me molestó lo que me dijo Julanita. Venga para acá, usted necesita hablar ya con Julanita. Antes de ir a decirle a todo el mundo, Julanita me hizo. No, vaya y hable con Julanita y aclare su asunto. Aquí le picamos a esa bacteria por encima, así encima. No vamos a permitir que algo lindo, una comunidad preciosa que Dios nos dio, por un chisme,
la gente se empiece a dañar su corazón, a ponerse unos en contra de otros. No, señor, no, señor, porque el que le dice a su hermano fatuo es digno de juicio de asesinato. Esto es serio. Entonces, cuando a usted lo ofendan y esté en la cueva así bien fregado y le den ganas de desquitarse, tápese la boca, ore y deje que el que es justo haga justicia. Y cuando la Biblia dice mía es la venganza, dice el Señor, algunos dicen, ay sí, señora, es que lo parta un rayo. Esa no es la venganza que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo que por causa de tu obediencia, de echarte para atrás en carácter y no ejercer justicia, no ejercer venganza, Dios te va a recompensar a ti, te va a poner en un momento de algo va a pasar en tu vida. Y Dios va a tratar con el delincuente, con el desgraciado, con el ofensor, como lo quieras llamar. Pero si usted no cree en esto, su corazón seguirá endurecido. Por eso yo dije, hay algunos de aquí que ustedes que son vengativos, hermanos, que son justicieros. Yo no lo dije de gratis, yo no lo iba a decir. Y cuando empecé a predicar aquí, Dios me dijo, dile que los justicieros se preparen porque van a ser libres. Es que el tío San me toca darle el 30% de mis ingresos. Pues vete a ir a Cuba, que no pagan impuestos. Ya estás, ay, el tío San y el gobierno. Y va. Deseo de justicia, de venganza y te buscas figuras donde desahogarlo. Voy a terminar. Entonces el primer punto era, ¿se acuerdan? Porque a mí se me olvidó. ¿Cómo dijo ella? ¿Lo aniquilas o dejas que Dios sobre? ¿Tomarás atajos o dejarás que Dios sobre? Segundo punto, ¿me defenderé o dejaré que Dios me defienda? En el verso 7 en adelante dice, entonces David se le acercó sigilosamente al rey Saúl y cortó un pedazo del borde del manto. Pero comenzó a remorderle su conciencia. Es 1 Samuel 24:4, niños, producción. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi rey, al Señor mi rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo, la otra versión dice, se reprendió fuertemente. David contuvo a sus hombres, la otra versión dice, reprendió fuertemente a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. O sea, David, pudiendo hacer, no hizo. Eso es carácter. Pudiendo tomar justicia y venganza, dejó que Dios hiciera. Interesante que dice ahí que le remordió la conciencia, se sintió mal. Eso es síntoma de un alma sana. Voy a repetirlo. Le remordió la conciencia, se sintió mal por lo que había hecho, por haberle cortado un borde del manto al rey. Cuando usted no se siente mal, la conciencia no lo condena por algo que hace mal, usted necesita ayuda. O sea, cuando usted hace maldad y le corre un fresquito, usted necesita ayuda. O si usted hace algo que su conciencia no le dicta que está mal, usted necesita meterse con el Espíritu Santo. La Biblia dice que confianza tenemos para con Dios si el corazón no nos condena. O sea, cuando tú estás haciendo algo bien, tu conciencia no te va a condenar. Pero si estás haciendo algo mal y la conciencia no te condena, necesitas ayuda, hermano. Y eso fue lo que le pasó a David aquí. Él corta y uno dice, ay, pero nomás le cortó una puntica del manto. ¿Quieres saber lo que significa el manto? El borde de la túnica no era un simple pedazo de tela. En la mentalidad hebrea, el canap, así se llamaba, llevaba consigo la identidad, la autoridad y la posición de quien lo portaba. Y en el caso de un rey, el manto y en particular su borde representa visualmente su reinado, su autoridad conferida por Dios. O sea, David le quitó la autoridad cuando corta el borde del manto al rey Saúl. Y se siente tan mal que mire lo que hace. Verso siguiente. Entonces David contuvo, reprendió fuertemente a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. David salió de la cueva, verso 8, y gritó, majestad, señor mío. Saúl miró hacia atrás y David
postrándose rostro en tierra, se inclinó y dijo: eso sí, se necesita tener los pantalones bien puestos, bien respaldado por Dios, porque el tipo tenía 3,000 soldados allá afuera. Y después de que David se ensucia en la cueva, sale el rey Saúl y David sale detrás del que lo quiere matar. Ahí sí se necesita creer en Dios. Y hay algunos de ustedes que hoy necesitan creer en Dios, ir allá donde tú, Saúl, donde tu ofensor, y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, te he deshonrado, he mentido, he exagerado, te he dañado, he hablado mal de ti, perdóname. Y eso es lo que David hace. David se llena del poder de Dios en carácter, y pudiendo haber matado a su enemigo, después que le corta el manto, que significa todo lo que les leí, sale constreñido, se dice, de pecado, convicción de pecado. ¿Por qué qué? Porque le quitó literalmente el poder al rey. Aunque él lo tenía, él iba a ser el rey. Y sale y lo persigue y dice: Saúl, y se inclina. Y mira lo que le dice: ¿por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Le dice David al rey. Usted podrá ver con sus propios ojos, Saúl, que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano, y corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Y este es el tercer y último punto. ¿Guardarás rencor o extenderás honra? ¿Sabe qué pasa? Que algunos de ustedes no han experimentado que hay un papá bueno que pelea por nosotros, que hay un papá que te defiende, que hay un papá que quiere tu bienestar, que dador de toda buena dádiva es nuestro Padre que está en los cielos. Y como no experimentas esa paternidad hermosa y preciosa de Dios, entonces tienes que defenderte tú solo, buscar venganza, buscar justicia. ¿Quién te ofendió? ¿Quién te robó? ¿Quién habló mal de ti? Eso se llama humildad, lo que hizo David. Tener los pantalones bien puestos y humillarse delante de su enemigo, del rey, que estaba con 3,000 allá afuera, listo para matarlo. Y los dejo con este pensamiento antes de orar, porque hay algunos de ustedes que hoy necesitan rendir ese deseo de justicia y de venganza. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted no se lo quita, su mente siempre está maquinando algo contra esa persona. Te distrae un partido de fútbol, un tabaquito de marihuana o una cervecita y te relajas y olvidas el dolor, pero al otro día te levantas y vuelves a pensar en esa persona y ojalá le vaya mal, ojalá, y la mente está maquinando y maquinando, y la mente es como circuitos que si tú no cierras ese circuito, siempre va a estar dando vueltas ahí en tu mente, maquinando cosas contra esa persona. No eres libre, eres esclavo del otro, el otro anda por allá. La humildad es una estrategia poderosa para desescalar una guerra. En el matrimonio, es que ella me miró así y tengo derecho a defenderme. Es que me gritó y tengo derecho a defenderme. No estoy autorizando que le griten y usted no haga nada. Estoy diciendo la defensa, la retaliación, la justicia. Tal vez para salvar tu matrimonio, una relación, tu trabajo, hoy lo que necesitas es humillarte y echarte atrás y decir: Señor, te entrego a esta persona, te entrego este dolor, te entrego esta tristeza, te entrego esta ofensa. Yo decido
no tomar justicia. Yo decido no vengarme. Hermanos, porque en medio de la oscuridad, en medio de la cueva, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la escasez, en medio del conflicto, en medio de la crisis, es muy posible que vengan voces como las de estos amiguitos de David y espiritualicen instrucciones para promover tu carne, tu deseo de justicia. Es que tengo derecho a hablar así de él porque mire lo que me hizo. ¿Sabe el daño que una esposa o un esposo le hacen a sus hijos cuando ellos se separan y luego le empiezan a hablar mal del otro? El daño que le ha hecho a tu jefe. Cada vez que tu jefe comete una injusticia y en el parqueo te pones a hablar mal de él, te pones a agredirlo verbalmente, lo matas con tu corazón y eso está ahí. Y al otro día tienes que volver a trabajar ahí en vez de darle gracias a Dios que esa persona te da trabajo, te paga, bendecirlo, echarte para atrás y orar por él y remover de tu corazón el deseo de justicia. Qué enseñanza la del rey David, hermanos. De papayita, en bandeja se lo pusieron y se echó para atrás. Eso se llama carácter. Y no toda puerta que Dios abre, no toda puerta que se abre es Dios el que la abre. Esas coincidencias, ay no, mira que fui a sacar un carro y me dieron crédito y necesitaba un carro y además nuevo y esto es de Dios y luego no lo puedes pagar. Ajá, no era de Dios. Pero como brilla y es el momento y parece que todo coincida y otro hermanito te dice, eso es de Dios, agárralo. Hay que discernir los tiempos, las temporadas, de dónde vienen. Si lo que voy a hacer honra o no honra a Dios, como hizo David. Si lo que voy a hacer necesita humillarme, eso es de Dios. Pero si lo que vas a hacer es para tomar justicia y poner al otro en su lugar, eso no es de Dios. Porque Jesús, que fue insultado, agredido, vituperiado, de todo, le arrancaron su barba, su espalda, desnudo lo crucificaron. Jesús nunca se defendió. ¿Qué ejemplo? Y usted y yo, cada vez que alguien nos mira feo, no, tenemos que aprender. Hablamos de Jesús, vivamos a Jesús. Hablamos de Jesús, experimentemos a Jesús. Hablamos de que Dios es justo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Deje que Dios haga justicia. La cueva, hermanos, carácter en la cueva. Está buena la enseñanza, ¿sí o no? Bueno, entonces prepárese, porque como usted dijo buenísima, puso cuidado y ahora yo voy a orar por usted y por su corazón, porque no conozco a nadie, pues el Espíritu me está mostrando que hay gente aquí vengativa, que hay gente aquí justiciera. Y en el nombre de Jesús yo quiero que seas libre de ese deseo que no tiene nada que ver con mi Dios. Mi Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Mi Jesús se humilló siendo Dios y pudiendo defenderse, no dijo nada. Póngase de pie, por favor. Yo no predico tan cortico como Jacob, pero cierre sus ojitos, incline su rostro. No es nada místico, es solamente para que no se distraiga. Y ahí entre usted y el Espíritu Santo, pregúntele: Espíritu Santo, ¿qué de lo que el pastor compartió me toca a mí? ¿Cuál es mi parte? Reconozca ahí entre usted y el Espíritu Santo que hay deseos de venganza en su corazón, que hay deseos de que haya algo malo en la vida de ese o esa ofensora, que somos justicieros, esa es nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero que su Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso, que si tú reconoces tu pecado, si mi pueblo se humillare, reconoce su pecado, Él vendría, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que en este momento esté reconociendo en su corazón que ha pecado, Señor, que ha sido vengativo, tal vez no en hechos, tal vez no en palabras, pero sí en el corazón. Es lo mismo, el pecado nace en el corazón. Si hay una persona aquí
que reconoce que necesita ayuda, que quiere ser libre de estos deseos de justicia, de estos deseos de venganza, y que reconoce que tú eres juez justo. En el nombre de Jesús, sé libre del deseo de venganza. En el nombre de Jesús, limpia tu corazón del deseo de justicia. En el nombre de Jesús, entiende que tu papá, tu Dios, está en el cielo velando por tu bienestar y Él es juez justo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que somos una iglesia diferente, una iglesia que cree en tu palabra, una iglesia que vive tu palabra. Y tu palabra dice que nosotros dejemos que tú eres justo y que tú harías justicia, Señor. Lo creemos, lo atesoramos. Y esta semana, cada vez que venga un deseo de venganza, un deseo de justicia, reconoce, Señor, perdón, y échate para atrás. No le cortes la cabeza al rey, no le cortes el manto al rey. Deja que Dios haga justicia. Después veremos la siguiente semana. ¿Qué hizo Dios con David? Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yeah.